A ver, hay industrias que, aunque no las veamos, son las que sostienen nuestro día a día. Y una de esas es, sin duda, la petroquímica. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Pequiven, la petroquímica de Venezuela. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo un pilar industrial en un país con una cantidad de recursos brutal pudo simplemente colapsar. Y más importante, ¿qué nos dice esa caída sobre algo tan vital como la soberanía alimentaria y, claro, la gestión? La historia de Pequiven es, en el fondo, una advertencia muy seria. Tener riqueza bajo tierra no garantiza la prosperidad en la superficie. Miren esta frase porque de verdad lo resume todo. La capacidad de un país para producir sus propios fertilizantes, eso no es solo un tema industrial, es un tema de seguridad nacional. Piénsenlo, es la diferencia entre poder alimentar a su gente o tener que depender de otros para hacerlo. Y justo ahí, en esa idea, está el verdadero corazón de lo que pasó con Pequiven. Es que es así de simple, así de directo. Sin petroquímica moderna, sencillamente no hay agricultura moderna. Todos esos nombres que suenan en la química, el nitrógeno, la urea, el amoníaco, bueno, esos son los nutrientes que hacen posible las cosechas a gran escala. ¿Y de dónde salen? Del gas natural, un recurso que a Venezuela, digamos, le sobra. La conexión es clarísima. La energía se transforma en industria y esa industria es la que le da de comer al campo. Si ese primer eslabón se rompe, toda la cadena se viene abajo. Ok, empecemos por el principio como tiene que ser. ¿Qué era exactamente Pequiven? ¿Y por qué era pero tan fundamental? Vamos a entender por qué se la llegó a conocer como la industria invisible, pero al mismo tiempo indispensable. Pues miren, en esencia Pequiven era como el brazo ejecutor del Estado venezolano. Su trabajo era tomar la enorme riqueza que estaba bajo tierra, sobre todo el gas natural, y convertirla en productos de un valor altísimo. Tenía una misión doble bien clara. Por un lado, abastecer a los agricultores de Venezuela y por otro, exportar todo lo que sobrara. O sea, era una pieza absolutamente clave en todo el motor económico del país. Claro que, antes de hablar del colapso, tenemos que hablar de la época dorada, porque la hubo. Y para entender bien la dimensión de lo que se perdió, primero hay que ver lo que se llegó a construir. Así que viajemos un poco a esa etapa de éxito. Esta línea de tiempo es interesante porque nos muestra que nada de esto fue improvisado. Ojo, ya desde los años 50, 60, Venezuela se dio cuenta de que el gas no era para quemarlo y ya era para transformarlo. La fundación de Pequiven en el 77 fue, digamos, la culminación de esa idea, de esa visión. Y así arrancaron más de 20 años de una operación muy técnica, muy profesional. Y bueno, los pilares de ese éxito no tenían nada de magia, Era pura y buena gestión. Miren los detalles, que son clave. Las plantas funcionaban sin parar. ¿Por qué? Porque se hacía mantenimiento preventivo, como debe ser. El personal, gente súper calificada. Se producía lo suficiente para abastecer al país y además para exportar. ¿El resultado? Pues que Venezuela se convirtió en un jugador muy respetado en el mercado petroquímico de toda la región. Pero entonces, todo cambió. Aquí llegamos al punto de quiebre de esta historia. Es justo el momento en que esa línea que iba para arriba se parte y empieza una caída larga y muy, muy dolorosa. Esta tabla lo deja clarísimo. Es el antes y el después de la misión de Pequiven. Fíjense, pasó de ser una empresa técnica, con gerentes profesionales y enfocada en una sola cosa producir, a convertirse en un instrumento político. De repente, el criterio para dirigirla ya no era saber del tema, la capacidad técnica, sino la lealtad ideológica. Y ahí está el punto clave. Le cambiaron el ADN a la compañía, por completo. Ojo que este deterioro no pasó de un día para otro, para nada. Fue un proceso, una cadenita de malas decisiones. Primero, se cortó la inversión real. Después, algo que en esta industria es sagrado, que son las paradas de mantenimiento programadas, se empezaron a posponer. ¿Y cuál fue la consecuencia lógica de todo esto? Pues que la producción se vino al piso. Y por primera vez en mucho tiempo, Venezuela tuvo que empezar a importar lo mismo que antes vendía al mundo. Y claro, los problemas se fueron acumulando y acumulando hasta que se convirtieron en una avalancha que nadie podía parar. Imaginen el escenario. La materia prima, o sea, el gas, ya no llegaba de forma regular. Las fallas eléctricas paralizaban todo, una y otra vez. No había repuestos para las máquinas, no se les pagaba a los proveedores. Y para rematar, la corrupción se volvió la norma. El golpe de gracia,
El personal calificado, la gente que sabía, el cerebro de la operación, empezó a irse. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al verdadero corazón de esta historia. A una contradicción, una paradoja tan, pero tan grande, que de verdad cuesta creerla. Y es una paradoja que, lamentablemente, define la crisis de Venezuela en muchísimos otros sectores. A ver, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un país con reservas de gas gigantescas, masivas, sea incapaz de producir sus propios fertilizantes? ¿Cómo, teniendo todo para ser una potencia, se llega a la parálisis total? Y no es una pregunta al aire. La respuesta nos va a revelar las causas más profundas del colapso. Y no solo de una empresa, sino de todo un modelo de gestión. Esta tabla es como una radiografía del absurdo. Es que es increíble. Miren a la izquierda. Un potencial enorme. Gas de sobra, petróleo, complejos industriales ya instalados, listos para producir. Y ahora miren a la derecha, la cruda realidad. Una incapacidad total para producir lo más básico, para darle fertilizantes a su campo y al final para garantizar su propia comida. Queda claro, ¿no? No era que faltaran recursos, faltaba todo lo demás. Y este número es que es brutal. 0. Bueno, casi 0. Esa fue la producción de urea de Pequivén después de 2013. 0. Pensemos en eso por un segundo. De ser un exportador importante en la región a producir prácticamente nada. Es como el marcador final de un partido que se perdió no jugando, sino por abandono. Un colapso productivo absoluto. Y por supuesto, este derrumbe industrial tuvo un eco devastador en el campo venezolano. De un día para otro, los agricultores se quedaron sin fertilizantes. Y sin eso, pues, las cosechas se desplomaron. ¿Qué tuvo que hacer el país? Empezar a importar comida a lo loco a precios mucho más caros. Y al final del día se perdió lo más valioso de todo, la capacidad de un país de alimentarse por sí mismo. Bueno, vamos a la parte final para terminar de armar este rompecabezas. Es el momento de dar un veredicto claro sobre qué causó este desastre industrial. La crónica, como dicen, de una destrucción anunciada. Ok, aquí hay una pregunta importante que siempre surge. ¿Y qué hay de las sanciones internacionales? ¿Tuvieron la culpa? Bueno, las fuentes que analizan esto son muy claras. Todo el declive operativo, la caída de la producción, todo eso empezó mucho, pero mucho antes. Para cuando llegaron las sanciones más duras, la industria, la verdad, ya estaba en el piso. ¿Qué fueron las sanciones? Un factor que complicó aún más una situación que ya era crítica, sí, pero no fueron la causa original del problema. Y esto tiene que quedar absolutamente claro. El gas estaba ahí. El petróleo también. Las plantas ya estaban construidas. El problema, insisto, nunca fue la falta de recursos naturales. Entonces, ¿cuáles fueron las verdaderas causas? Esta tabla las resume perfectamente. Fue una mezcla letal de politización extrema, de desinversión sostenida año tras año, de corrupción generalizada y, sobre todo, del abandono total del mantenimiento y del conocimiento técnico. No fue como se podría llegar a pensar que de repente faltó el gas, o que no había a quien venderle, o que fuera imposible de hacer. No, fue una destrucción que vino desde adentro. Y esta frase, creo, es la conclusión más potente y precisa de todas. Una planta petroquímica no es algo que se improvisa. O la mantienes con rigor, o la pierdes. Pequivén tenía el combustible, le sobraba. Pero le arrancaron el motor, que era la buena gestión, la meritocracia, la visión de futuro. Es que la caída de Pequivén no fue una cosa aislada, un problema en una fábrica y ya. No, desató una reacción en cadena, con consecuencias de verdad catastróficas. Y esto nos deja una lección muy dura. Cómo la destrucción de una sola industria, pero una que es estratégica, puede poner en jaque la viabilidad de un país entero. Y vamos a cerrar con una pregunta, que creo que es la que queda flotando en el aire. La historia de Pequivén nos deja una lección bien profunda. A ver, reconstruir las plantas, las tuberías, eso es carísimo, pero se puede hacer. Es cuestión de dinero y tiempo. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo se reconstruye el conocimiento, el capital humano que se fue? ¿Cómo se recupera la confianza y esa cultura de hacer las cosas bien, de excelencia técnica? Esa es la pregunta más difícil de todas y sin duda la más importante para el futuro.